Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. En vez de estar viendo el panel de Cristina Seguí, que está estupendísimo, o el de Students for Liberty, ahí fuera, con música y cervezas, también estupendo, pero habéis preferido, y os lo agradezco de corazón, estar en este panel. Obviamente tenía que pedirle a Guillermo el libro, porque este panel se llama, como el primer libro que publiqué, Las tribus liberales. Ya todo el mundo sabe, porque, bueno, quienes hayan seguido un poquito la trayectoria, yo no puse el título, este título no es mío, y de hecho no me gusta. Gracias, Guillermo, ¿se lo puedes pasar, por favor? ¿Por qué no me gusta el título del libro? Porque hablar de tribus liberales da la sensación de que somos todos un grupo de indios que nos estamos peleando entre nosotros todo el tiempo, pues por cuestiones baladíes, ¿no? Y en realidad no es así. Para mí, me siento muy orgullosa que dentro de mis principios quepan personas muy diferentes. Yo sé que quienes seguís a estos 4 campeones de la libertad pensaréis, pero si piensan lo mismo, pero hoy vamos a ver cómo no. Pensamos lo mismo en cuestiones fundamentales, pero también hay otras cuestiones que también son importantes en las que nos diferenciamos, ¿no? Entonces, el objetivo de este panel es señalar qué cosas nos unen a los liberales, libertarios en general, qué cosas nos diferencian, más o menos. Yo voy a hacer de moderadora en 2 sentidos. Primero, el tiempo, y ahí voy a ser cortacabezas. O sea, si se empiezan a enrollar o tienen un ataque de egocentrismo alguno, que no lo van a tener, yo les quito directamente el micrófono y como son amigos todos ellos, pues me van a disculpar siempre, ¿no? Y el otro aspecto, mi otra tarea es no dejar que decaiga la cosa, porque encima que os habéis molestado en estar aquí un sábado pre-champion, con arriba copas y Students for Liberty y todo lo demás, encima que estáis aquí, pues por lo menos que os lo paséis bien y que el debate o que la conversación, que me gusta más, pues sea entretenida, ¿no? Quiero presentar al fondo a la derecha del todo, está José Augusto Domínguez, que es coordinador de publicaciones del Instituto Juan de Mariana, entre otras cosas, ¿no? Después está Daniel Rodríguez Carreiro, que es miembro y fundador de la Fundación Joan de Lugo. Luego está Juan Ramón Rayo, que es un chico con el que nos hemos encontrado por aquí y que casualmente es profesor de la Marroquí. Y luego está Eduardo Fernández Duiña, que es el director del Instituto Juan de Mariana. Todos son amigos y todos, en principio, probablemente todos vosotros les identificáis como liberales, ¿no? ¿Alguno de vosotros cree que cualquiera de ellos es un socialista? No, imposible. Luego estoy yo, que soy María Blanco, soy la cuota femenina allá por donde voy, y hoy además soy el gusto parlante. Entonces, bueno, les he mandado un email a todos ellos han leído un email en el que yo les planteaba cómo, bueno, pues si tenemos que decir qué 2 cosas importantes unen a los liberales, pues podría ser, por ejemplo, el respeto a los derechos de propiedad y ensalzar la libertad individual, ¿no? Me gustaría saber, desde la perspectiva de cada uno de ellos, pues yo podría decir que me suena que Daniel es anarcocapitalista. O sea, si le llamo anarcocapitalista no me va a agredir ni se va a enfadar conmigo, probablemente. Y si le digo a José Augusto que es conservador, pues tampoco, ¿no? Y si a Rayo le llamo libertario... La gente tiene que saber, ahora que se está grabando, que a mí me echaron de un programa de radio por no debatir con él, por no ser capaz de discrepar, lo cual pues me siento más identificada. Y Eduardo me decía, yo represento el public choice, ¿no? Que es como decir, no sé quién soy. Entonces, me gustaría... Tienes un problema de identidad. Tienes un problema de identidad. Que lo sepa España, ¿no? Pues me gustaría que cada uno de ellos, o entre los 4, definierais estos 2 puntos, o que me llevarais la contraria, si creéis que no, que hay algo más sólido que une a todos los liberales, libertarios, desde los más conservadores hasta los menos conservadores, si creéis que son otras 2 cosas diferentes de la propiedad privada, la defensa de la propiedad privada, si creéis que debe ser a ultranza, a toda costa, y qué implicaciones tiene o no, porque asumo que lo de la libertad individual, sí, ¿no? A ver,
Empezando por aquí. Sí, bueno, una precisión en cuanto a conservador, por definir qué podemos entender por conservador, o al menos lo que yo puedo defender, sería más que conservador, estaría en la línea del pensamiento reaccionario, tradicionalista, porque el conservadurismo en España se entiende el conservadurismo del siglo XIX, de la Restauración, de Cánovas, muy estatista, muy proteccionista, y muy identificado también con ese otro liberalismo del siglo XIX, que es el que crea el Estado, y este tipo de pensamiento que yo puedo defender no está en esa línea. Es un pensamiento anti-jacobino, antiestatista y de alguna manera antiliberal del siglo XIX. Pero bueno, en cuanto a lo que has planteado de la propiedad, por supuesto, un respeto irrestricto a la propiedad privada y sin ningún tipo de matiz. Bueno, yo por empezar a llevarla, no con lo que acabas de decir, sino puedes llevar la contraria con el tema general. Sobre lo de la propiedad privada y la libertad individual, yo considero que sí, son de las cosas más importantes, son de los elementos centrales que esta familia de ideas identifican, pero creo que entre nosotros hay también una gran diferencia entre las concepciones de la libertad que cada uno defiende. Es decir, igual defendemos la misma música, pero no la misma letra. Porque, por ejemplo, hay muchos llamados liberales que defienden la idea de la libertad como no interferencia, es decir, como que yo soy libre en tanto en cuanto no tenga un obstáculo para que otro, para algo que estoy haciendo y que me evite que yo pueda realizar esa acción. Sin embargo, para bastantes anarcocapitalistas, entre los que me incluyo, para mí la libertad está intrínsecamente unida a los derechos de propiedad, mientras que para otros liberales no necesariamente tienen una relación tan intrínseca. Para mí la libertad es lo que se conoce en filosofía política como una concepción moralizante, es decir, tú eres libre de hacer aquello a lo que tienes derecho, y lo que tienes derecho desde nuestro punto de vista es tienes derecho a utilizar unas determinadas propiedades adquiridas de forma legítima. Entonces, la libertad como no interferencia se daría dentro de una frontera que está determinada por lo que constituye tus propiedades legítimamente adquiridas. Y eso me parece que es un tema de división con otros pensadores de este tipo de corrientes. Sí, yo creo que lo que marca al liberalismo es al final un individualismo moral, considerar que el individuo es el sujeto de derecho y el que tiene que ser el punto focal de un sistema jurídico. Punto focal que precisamente porque al ser individuo hay que proteger su esfera de acción individual frente a otros individuos que tienen que tener simétricos derechos frente a él para también realizarse. Entonces, evidentemente hay muchas combinaciones distintas de derechos que uno puede tener sobre otro y de protecciones que se pueden establecer de unos sobre otros, pero la visión liberal es la no interferencia en la esfera jurídica de cada persona. No interferencia que puede venir determinada esa esfera, claro, por la libertad de acción sobre el propio cuerpo, lo llamarían autopropiedad, sobre la propiedad privada pacíficamente adquirida, y también sobre los contratos voluntariamente suscritos entre partes que atan, porque así cada uno de ellos lo ha querido, a cada parte frente a otra. Pero yo tengo una visión instrumental de esos derechos, es decir, no finalista. Los derechos son el armazón comunitario, el armazón político que nos hemos dado o que tratamos de descubrir, más que dado, que parece que lo creemos nosotros mismos, que descubrimos para que podamos coexistir pacíficamente, y dentro de esa coexistencia pacífica que cada cual, sin interferencia en la vulneración de esos derechos de los demás, pueda realizar sus propios planes de acción. Y eso puede llevar, desde luego, a que algunas concepciones muy reforzadas de la propiedad privada o incluso de la libertad individual puedan, en ocasiones, en tanto en cuanto interfieran o colisionen o entren en conflicto con los derechos, también la propiedad privada y la libertad individual de otros, pues puedan ser matizados. Bueno, yo intentando construir sobre lo ya dicho, ¿no? Respecto a la propiedad, por supuesto, un concepto central en toda la cosmovisión liberal. El tema del origen legítimo o ilícito de la propiedad creo que es un tema, pues, efectivamente muy discutible y muy importante. Y luego, bueno, la concepción de propiedad, yo creo que el liberalismo clásico desde siempre ha defendido una propiedad in extenso, ¿no? Vida, libertad y hacienda, ¿no? Entonces, vida, libertad o libertades, aunque la libertad es una y la hacienda, pues dan la respuesta al segundo punto, ¿no?
cuestión de las libertades individuales. Al final, el respeto por la propiedad in extenso a lo que lleva es a un argumento, desde mi punto de vista, muy potente, que es que todo individuo tiene derecho a construir su proyecto de vida sin que otros individuos coarten su libertad de acción. Entonces ahí, obviamente, entran muchas variables, algunas muy interesantes, como la libertad de asociación, ¿no? Yo puedo autolimitar mi estructura de libertades siempre y cuando esa limitación de la estructura de libertades sea resultado de un contrato voluntario entre los actores que participan de la comunidad, que es otro debate también entre liberales, ¿no? Si las comunidades importan o las comunidades no importan. Entonces, podemos ir agregando conceptos. Yo creo que el origen lícito e ilícito de la propiedad es muy relevante, el tema de la comunidad y cómo es compatible o no con la libertad también es importante, pero sin duda, propiedad privada in extenso y libertad individual, claro, son los ejes centrales. Yo añadiría otro, que es desconfianza del poder. El liberalismo desconfía, todas las tribus liberales desconfían. Unas más que otras, te diré. Yo soy de los que desconfía menos que otros, pero hay que desconfiar. A ver, pero yo os estoy oyendo y todo me parece precioso. Probablemente todos los que estamos aquí estamos pensando qué bien nos llevamos todos los liberales. Sin embargo, de las palabras que estáis pronunciando, a mí se me ocurren varias cosas. Por ejemplo, John Stuart Mill era un defensor de la propiedad privada, excepto cuando te mueres. Entonces, cuando te mueres tienes que devolverle a la sociedad parte, o por ejemplo cuando hablaba de impuestos. Entonces mucha gente considera que aquellos que ponen en su página web o que llevan no un tatú, todavía no ha nacido ese tatú, alguno empezará, o que se ponen en la camiseta los impuestos son un robo. Entonces te dicen que exagerado, por favor, todo el mundo tiene que pagar impuestos. El argumento de quienes dicen que los impuestos son un robo es, oye, perdona, es mi propiedad, ¿por qué razón tengo que necesariamente darle al Estado lo que el Estado considera para que lo use como el Estado considera y no tengo nada que decir? Es decir, una cosa es pensar, yo estoy utilizando carreteras públicas, hospitales públicos, el Parque del Retiro o lo que sea, y entonces sé que tengo que hacer una contribución. ¿Por qué tiene que ser una contribución global en forma de impuestos sobre la renta establecidos según los cánones que quienes van a gestionar ese dinero consideran, en lugar de que sea una cosa más transparente de los gastos de los bienes públicos de Madrid y servicios públicos son estos? Entonces, de una manera más cercana y transparente, ¿qué pensáis vosotros de hasta dónde llega la propiedad privada y hasta dónde llega la propiedad comunitaria, o hasta qué punto, dicho ya en plata, los impuestos son un robo o no lo son? Empezamos de nuevo por aquí. Sí, vamos, yo, y si de alguna manera represento en este caso a esa tribu más conservadora. Conservadora en el sentido que tú has dicho. Sí, en el sentido que he dicho. Bueno, sí, absoluto, sin apenas matices, ¿no? Ahí yo creo que poco debate puede haber, salvo alguna cuestión de rentas mínimas o tal, pero aquí sí que yo creo que poco vamos a poder discutir en cuanto a la concepción de la propiedad privada. ¿Sí? ¿Los impuestos son un robo? Sí. Sí, o sea, yo creo que claramente los impuestos son un robo. Es decir, toda sustracción no consentida de la propiedad es un robo. Si además se realiza con violencia, con amenaza de violencia, pues más razón. Otra cosa es que caracterizar a los impuestos como un robo no significa necesariamente que todos los robos hayan que terminarlos. ¿En qué sentido? Caracterizar los impuestos como un robo eleva el estándar moral de cómo llegar a justificar si es que es justificable un impuesto. Por ejemplo, si no hubiese ninguna alternativa a la organización política estatal, porque la alternativa fuera simplemente la guerra civil y la destrucción de la sociedad, que es un tema que yo no digo que tenga por qué ser así, pero que puede ser así, evidentemente no quedaría otro remedio que tener unos impuestos mínimos para financiar ese aparato pacificador que contribuye a la aplicación del derecho, pero no podría ir más allá. Es decir, justamente porque es un robo, usted robe lo mínimo, lo absolutamente mínimo indispensable para que el orden político se mantenga, y todo lo que vaya más allá de ese robo mínimo indispensable, usted no tiene absolutamente ningún derecho a hacerlo. Bueno, ¿quieres hablar tú? Sí, creo que aquí lo que está haciendo
Rayo creo que alude a una diferenciación que estableció Simmons entre justificación y legitimidad del Estado. Simmons dice que la legitimidad significa cuando un gobierno tiene derecho a gobernar y cómo adquiere ese derecho, y una obligación correlativa de la población de obedecer a ese determinado Estado. Y Simmons dice que, sin embargo, la legitimación es distinto de la justificación. Si un Estado no tuviese legitimación, como él afirma que no tiene, pero ofreciese determinados bienes que son imprescindibles para llevar una vida digna, entonces no tendría legitimación, pero tendría justificación moral. Te tengo que cortar. ¿Por qué? Porque ese es uno de los temas que vamos a tratar en las diferencias entre los liberales. Entonces, era porque entraba en la crítica para hacerlo un poco más. Pero déjame que terminemos con esto porque hay otros temas y vamos a volver ahí después, ¿vale? Eduardo, yo diría, claro, teóricamente los impuestos son un robo. La cuestión es, llevándolo al mundo, digamos, más empírico y más de interacción, si una forma coactiva de extracción de renta es evitable. O sea, si a la hora de organizar un sistema social complejo hay mecanismos que eviten extracciones de renta forzadas. Y yo creo que difícilmente eso se puede encontrar. Entonces, aunque normativamente en el ámbito del deber ser los impuestos son un robo, obviamente en la práctica hay que interactuar con ellos. Y hay que encontrar una fórmula... Que el robo sea más eficiente. No, un poco lo que decía Juan Ramón, que sea minimizarlo. O sea, de lo que se trata es de llevar el robo a la mínima expresión. Y en ese sentido, bueno, pues ahí sí hay fórmulas que se pueden observar a lo largo de la historia de minimizar el robo, pero una sociedad compleja, incluso también desde un punto de vista estrictamente teórico, resultado de un acuerdo voluntario, por ejemplo una Free City que luego se consensúa un contrato de la siguiente generación hereda una arquitectura institucional sobre la cual no opinamos. Entonces, al final, sí hay una extracción de renta forzada en toda comunidad compleja. Es un poco el argumento de Randall Holcomb, ¿no? Si hablamos de la ética, el Estado es un desastre. Si hablamos de cuestiones de eficacia, también, porque es más ineficiente. A veces es eficaz a un alto costo, pero definitivamente de lo que se trata está ahí, hay que interactuar con él. ¿Qué mecanismo es el más correcto para interactuar? Vale, veo que, pues ya lo voy a decir, una de las otras dos ideas que quería debatir, que son lo que yo creo que nos diferencia más a los liberales y libertarios, es el rol que desempeña el Estado, por eso te he cortado, y el tema de la identidad nacional, ¿no? Entonces, como veo que va a explotar en la cabeza de Daniel, tenías algo que decir a Eduardo al respecto de lo que él está diciendo, pero me parece que está muy relacionado con el papel que se le concede al Estado o no. Es un papel legítimo, no legítimo, útil, no útil, hay que ser utilitarista. ¿Cómo hacemos para, desde un Estado europeo socialista, un macroestado europeo socialista como el que vivimos, volvemos hacia atrás? Venga, adelante, expláyate, Daniel. Bueno, primero que a mí este tipo de justificaciones me suena a lo de te van a violar, entonces la gente disfruta. El robo era una metáfora más suave. Queda más remedio, pues entonces hay que hacerlo así. O si estás en casa, de repente te entra un ladrón con una pistola y dice, bueno, vamos a minimizar el robo que este señor viene aquí a realizar. Vamos a ver las formas de minimizarlo. Es decir, por un lado reconocemos que son una pandilla de ladrones, y por otro lado decimos, podemos razonar con ellos y determinar la manera en la que nos van a robar de la manera más efectiva. A mí, por eso me explota la cabeza, porque eso me parece de rollos contradictorios. No, en principio, generalmente la justificación que se utiliza para esto, que es lo de si hubiese, que es como decía él, yo estoy de acuerdo con lo que dice Rayo, es decir, cuando dice si hubiese algún bien, algún determinado bien, que no tuviésemos más remedio que solo el Estado pudiese ofrecer, y si no nos conduce a la muerte, a la desaparición y a la miseria, entonces podrías decir que el Estado está más o menos justificado para evitar esa catástrofe. Lo que los anarcocapitalistas niegan es, por un lado, que tenga legitimidad el Estado y que tenga esa justificación. Normalmente, la justificación moral que se utiliza es la de los bienes públicos, y yo creo que esa es una de las peores supersticiones que se desarrollaron en la historia de las ideas. José Augusto, un momentito. José Augusto, ¿tú qué piensas del tema? Le cedes la palabra a Rayo, que le va a explotar tanto la cabeza. No, quería distribuir la palabra equitativamente, porque somos todos igualitaristas, ¿no? Entonces,
Augusto? Bueno, no, Sí. simplemente apuntar que una línea de este tipo de pensamiento no tiene por qué ser para nada incompatible con el anarcocapitalismo que está defendiendo Daniel. O sea, a alguien le puede chocar, pero es perfectamente compatible pensar en esos términos y a la vez tener este otro tipo de pensamiento tradicional en otros órdenes. Pero en este debate estás más con Rayo o con No, Daniel. yo estaría más con Daniel, sí. O sea, yo creo que para posicionarse en este debate hay que hacer una investigación mucho más amplia para ver si el Estado es evitable o no. Yo me mantengo relativamente escéptico sobre la inevitabilidad del Estado. Yo creo que el Estado en principio no es legítimo porque no tiene un origen legítimo, de hecho todo lo contrario. El Estado surge a través del saqueo, la confiscación, la violación, la destrucción incluso de comunidades e individuos. Por tanto, no hay un contrato social de origen que legitime todas las prácticas que puedan llevarse a cabo. Lo que sí sabemos es que algún tipo de comunidad política, algún tipo de organización del poder, del derecho y de la justicia hace falta. Es decir, organización hace falta. ¿Esa organización puede ser de tipo voluntario? Tal vez. Bueno, de hecho, Eduardo hablaba antes de la libertad de asociación. Puede haber una comunidad política que surja por libre asociación. Y eso sería, yo creo, el ideal para todo liberal. Ahora, ¿es ese escenario realmente posible? Yo soy relativamente escéptico, como digo, al respecto. Y, en este sentido, me parece que en cuanto a premisas no me separo tanto de Daniel. Daniel ha dicho, yo estaría de acuerdo en que si el Estado fuera el único mecanismo para proporcionar, etcétera, pues podría llegar a ser justificable, no legítimo, pero sí justificable en esa mínima expresión. Bueno, es lo que digo. Yo me considero un anarquista filosófico, pero no un anarquista en la práctica, porque en la práctica no sé si funcionaría. El argumento de los bienes públicos que mencionaba Daniel no es ni mucho menos un mal argumento. Es decir, que haya borrones en nuestras sociedades, que sea difícil de coordinar a la hora de proveer determinados bienes que son necesarios en determinada escala, es un argumento a tener muy en cuenta, especialmente en problemas como la defensa o la seguridad. En otro tipo de cuestiones puede ser más secundario, pero la defensa o la seguridad es la raíz del mantenimiento del orden político, sin el cual... Vamos a cambiar un poquito de tema, siguiendo esa línea, porque veo que hay algunas personas que se les está cayendo los ojos, y no puede ser. Entonces, todos... Oye, yo no voy a hablar de esto. Ahora te voy a preguntar... Me caes mal. Ahora te doy 30 segundos o 20 segundos para que te expreses. Pero quería... Mira, voy a empezar por ti, Eduardo. Al hilo de lo que estáis diciendo, si el Estado es legítimo o no, qué funciones debe cumplir o no, yo me pregunto si cosas como la independencia política asociada a la identidad nacional son cosas que ha creado el Estado, son conceptos que ha creado el Estado para tenernos más enganchados o no. Es decir, en toda Europa y en muchos otros sitios, y a lo largo de la historia hay infinitos ejemplos, ha habido unidades territoriales que han reclamado no salirse del planeta, sino independencia política. Sin embargo, siempre se alude, no vamos a decir nada de quién, pero siempre se alude a signos identitarios y a la identidad nacional, etcétera, como reclamo o como argumento para evitarlo, para decir que no o para negarse. Entonces, ¿cómo ves tú? ¿Tú crees que el rol del Estado es representar una identidad que tal vez es ficticia o no es para todo el mundo igual, y que sobre todo la identidad es algo completamente subjetivo, y ahí entra la libertad individual, etcétera? ¿Cómo ves tú el tema? Bueno, yo, la verdad, estamos de acuerdo, creo, todos, en que el origen del Estado es la violencia. Violencia expropiatoria, violencia de una banda de bandidos que extrae renta para sobrevivir. Luego, la cuestión de la legitimidad es una cuestión que yo creo que se plantean después, que no se puede vivir en un estado de terror y de violencia constante, hay que, digamos, crear sociedades estables. Ahí empiezan los instrumentos legitimados, que aportan legitimidad. Uno de ellos puede ser la identidad nacional, claro, y de hecho se ve muy bien el Estado moderno, que no es la única forma política que extrae renta de manera coactiva a los individuos. A lo largo de la historia, un gran número de formas políticas no estatales extrajeron renta a los individuos forzosamente, pero bueno,
El Estado moderno pasa. Y de hecho, a lo mejor el Estado moderno la minimiza. Claro, en parte. Ninguna de esas reclamaba legitimidad. En parte. El primer Estado moderno era una maquinaria al servicio del rey. El segundo Estado moderno es el Estado-nación. Entonces se supone que está aplicando, poniendo en marcha un instrumento de legitimación. Construyo un argumento alrededor de la nación con objeto de el Estado ya no es una máquina al servicio del rey y que protege los intereses del rey, el Estado es una máquina al servicio de la nación y que protege los intereses de la nación. ¿Qué pasa? La segunda pregunta, porque el Estado ya lo tenemos claro que es ¿qué es la nación? Y claro, es un concepto escurridizo y complicado, el concepto de nación, que además... pues si me dices que es la unidad de destino de lo universal, se me cae el micrófono. No, claro, no. Al final, una comunidad nacional pues es una comunidad que comparte valores, pero que en realidad es una narrativa que el Estado utiliza para legitimarse, pero que compite con otras narrativas. Yo creo que el libro de Benedict Anderson ahí es fantástico, ¿no? Comunidades imaginadas. ¿Qué son las naciones? Comunidades imaginadas por determinadas élites. Obviamente las naciones, por tanto, son dinámicas, no han existido siempre, no tienen por qué existir para siempre y están en competencia con otras narrativas nacionales, ¿no? Claro, cuando se tiene eso presente, pues obviamente el Estado ya no puede ser neutral, porque el Estado defiende a una nación o a lo mejor a unas poquitas naciones dentro de una entidad. Hay estados plurinacionales, hay naciones que narrativamente ocupan varios estados, pero al final... el Estado no es neutral. ¿Independencia, secesión estamos hablando? En la secesión, entiendo por secesión la independencia política de un territorio respecto a otro por decisión de los habitantes. Para mí, la nación no es un sujeto de autodeterminación. Vale. No. Ni es un sujeto que pueda votar, separarse o no separarse. Sí, a ver, claramente el nacionalismo lo que intenta es legitimar el Estado. Una vez le arrebatan el Estado al monarca, queda un vacío. ¿Y de quién es el Estado? Pues mío. El Estado es de todos. ¿Y quiénes somos todos? ¿Todo el mundo? ¿Pues solo los que estamos dentro de estas fronteras geográficas arbitrarias? Y ahí se construye una narrativa nacional. De hecho, es que la narrativa nacional surge con la Revolución Francesa y el intento de reforzar y democratizar, en el todo sentido de la palabra, el Estado moderno. Entonces, sí, claro que nos están manipulando, creándonos identidades con las que no tenemos por qué identificarnos, porque a lo mejor yo me identifico como español, pero con el tiempo puedo ir modificando mi identidad, mis hijos podrían sentirse otra cosa, pero hay un sistema de educación público en el que hay un lavado de cerebro permanente para crear esa lealtad, porque la idea básica de la nación es la lealtad hacia un grupo imaginario que casualmente terminamos identificando con el Estado, y por tanto el Estado se termina legitimando, nos representa a todos, quiere lo mejor para todos, y por tanto no puede hacer daño, somos todos, no nos puede hacer daño a todos, cuando eso lo único que justifica es la tiranía de unos grupos organizados con toda la narrativa nacionalista sobre las determinadas minorías. Y en este sentido sí creo que la secesión es un instrumento para desarmar el Estado y para avanzar hacia un ideal que quizá no sea anarcocapitalista total, porque, insisto, no tengo muy claro que la anarquía como tal sea viable, sea funcional, pero desde luego si el ideal son comunidades políticas de libre asociación, la secesión, que es un ejercicio de desasociación con respecto a aquellas entidades políticas con las que no te sientes a gusto y de las que quieres salir, evidentemente debe entrar necesariamente en el programa de acción de los liberales para acercarnos, no quizá al first best, no quizá al óptimo absoluto, pero sí a ese contexto asintóticamente cercano. Daniel, aquí estás de acuerdo con Ray. Bueno, con todos, básicamente estoy bastante de acuerdo en todo lo que ha comentado. Joder, los blanditos, bueno, portándonos bien. Vais mejorando. En este tema, por ejemplo, a mí una de las cosas que me resulta curiosa es normalmente cuando hay un proceso secesionista en algún determinado país, se suele atacar diciendo que están estableciendo como un nacionalismo identitario, lo cual es correcto. Pero lo que están haciendo básicamente es lo mismo que antes los estados-naciones realizaron de una forma a lo mejor más efectiva previamente. Por ejemplo, generalmente los habitantes de un país tienen un DNI, y el DNI establece, literalmente es documento nacional de identidad. Es decir, es un documento nacionalista identitario. Y no solo eso, que te da un código de barras, que puedes repetir como si fuese una cosa, y está hecho básicamente para... ¿Lo repites, de hecho, como si fuera... Sí, 3, 5, 5, 6, 4,
Y eso es básicamente un elemento de control y para facilitar el tratamiento burocrático de la población. Normalmente cuando se habla de las ideas de nación se refieren a realidades que sí existen, como por ejemplo la historia o la cultura o la lengua. Ideas que son importantes para la vida comunitaria de las personas. Pero una de las cosas que no se dice es que de la existencia de un determinado conjunto de ideas, incluso que existiese una nación que pudiésemos identificar como si fuera ontológicamente existente, cosa que yo no creo. Creo que es una combinación de temas o elementos objetivos y subjetivos. Pero incluso que existiese, de ahí no se sigue que tenga que haber un Estado. Por ejemplo, los griegos en la Grecia clásica compartían culturalmente, eran homogéneos culturalmente, compartían lengua, religión y cultura, y sin embargo no tenían un único Estado. O por ejemplo la Edad Media. Por lo tanto, el hecho incluso de que existe una nación no se puede seguir que los ciudadanos tengan que estar bajo la tutela de un determinado Estado concreto. Sí, bueno, en este sentido a mí me gustaría reivindicar la tradición foral hispánica, ¿no? Como solución al problema nacional al que nos enfrentamos. Reivindicar el fuero, comunidad mínima de asociación, no el Estado, no la región, no la comunidad, sino descentralizar a esos niveles del municipio, y que en la confrontación que hubo en el siglo XIX los buenos, los libertarios eran los carlistas, no los liberales, ¿no? Entonces esa sería la tradición que habría que reivindicar, que debería reivindicarse desde los llamados liberal conservadores, que por desgracia son muy centralistas y muy jacobinos. Ahí nos enfrentamos en España a un grave problema en ese sentido. Los liberales, para la gente que no lo sepa, en España son famosos por haber expropiado, que es como una contradicción en sí misma, pero también hicieron cosas buenas y eliminaron determinadas instituciones que estaban entorpeciendo. O sea, siempre somos gente impura, ¿no? Del debate. Sí, Eduardo, por supuesto. ¿Sí? Hay algo muy interesante aquí, ¿no? Si el liberal de la primera parte de la discusión cree en la libertad individual, en la autonomía personal, sí, y obviamente la nación es un concepto abstracto y subjetivo, pero hay en el, digamos, sistema sociocultural e histórico una unidad política cercana a ese individuo, parece que ahí sí hay un instrumento de legitimidad para defender la secesión que no tiene que estar vinculado a la nación. Por ejemplo, comunidades como los ayuntamientos en España son mucho más antiguas que el propio concepto de nación española y que el propio Estado español. Entonces ahí sí puede haber un instrumento, claro, por eso me vino a la mente cuando ese objeto político identificado, porque sí está identificado, que son gobiernos locales, sí podrían desde una doctrina liberal secesionarse, como existen en algunos países. Yo sé que siempre se pone, al hablar de este país, te dicen que es la excepción, pero bueno, por ejemplo, lo utilizan mucho Liechtenstein, los gobiernos locales de Liechtenstein tienen la capacidad para separarse dentro de Liechtenstein, porque en el fondo sí hay una unidad sociocultural, histórica, con mucha legitimidad histórica, anterior al propio Estado, y está muy cercana al individuo. Y claro, al estar muy cercana al individuo, si al liberal normativamente nos interesa proteger la autonomía personal, sí, eso es importante. Vale, voy a cerrar este tema, José Augusto, porque vamos a pasar, os lo voy diciendo para que vayáis pensando, al tema de quién son las naciones, de quién son los territorios. No, una boutade, simplemente, ya no un municipio, sino incluso muchas veces el propio barrio, ¿no? El municipio de Madrid pues va desde lo que puedan haber en Vicálvaro o Vallecas a lo que pueda haber en el barrio de Salamanca, y no va a ser nunca lo mismo. Incluso habría que reivindicar esa descentralización. Sí, pero ahí, aún así, y por volver a lo anterior, ahí hay muchos niveles distintos. Es decir, Vicálvaro o Indalera probablemente no sean unidades capaces de defenderse frente a agresores externos bastante bien organizados, con lo cual tú puedes descentralizar prácticamente todo hasta ese nivel y quizá centralizar por asociación, bottom-up, si lo quieres, centralizar la defensa territorial de un espacio entre individuos. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de la Grecia clásica no necesitaron centralizar para defenderse de un imperio centralizado. Necesitaron mancomunarse. Pero tú puedes. Bueno, luego las cervezas, si no podemos debatir. Quedan muchas cosas todavía que discutir. Vamos a ver, ¿quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? La pelirroja. Vale, entonces, vamos a ver una cosa. A mí me interesa,
de lo que estáis debatiendo, de la más interesada soy yo. O sea, realmente me duele el corazón tener que cortaros, pero me interesa todavía más sacar otros temas que yo creo que nos unen y nos separan, porque veis que esto no es todo blanco o todo negro. Estamos aquí en terrenos mixtos todo el tiempo, ¿no? Que es lo que más me gusta del liberalismo. Entonces, una de las cosas, cuando habláis del individuo, de los derechos de propiedad, la libertad individual, siempre se habla de la libre entrada y salida de bienes, capitales y personas, ¿no? Y actualmente estamos en una gran encrucijada en España, en Italia, en Europa en general, respecto al megatema de la emigración o la inmigración. Lo de los migrantes a mí me suena raro. Yo siempre digo emigrantes o inmigrantes, pero los movimientos, libertad de movimientos de personas. Está reñido con la propiedad de los individuos sobre su territorio. ¿Es el Estado el propietario del territorio? ¿Quién tiene que decir cuánto se abre o se cierran las fronteras? Lo decimos desde España, país que ha recibido muchas veces mal recibido, es decir, porque no les hemos recibido bien a los inmigrantes, y que hemos sido muy emigrantes y nos han recibido normalmente muy bien. ¿Cómo lo veis? Sí, bueno, yo en ese sentido, en esas comunidades pequeñas que reivindico, creo que se tiene perfecto derecho a restringir la inmigración mientras las personas que forman esa comunidad... En esas comunidades pequeñas, yo te estoy hablando de la realidad, José Augusto. O sea, a día de hoy, ¿qué hacemos? ¿Cerramos fronteras? ¿Abrimos? ¿Mitad y mitad? A día de hoy es complicada la respuesta. Os avisé que iba a hablar de esto. Pasa palabra hasta el final. Yo la paso, yo sé qué, ¿puedo hablar? Habla. Yo, sobre el tema de la migración, creo que en Ludwig von Mises escribió en Gobierno Omnipotente pasajes muy interesantes sobre este tema, ¿no? Y decía, vamos a ver, obviamente el liberal, por definición, cree que la migración no debería estar limitada, o sea, debería ser libre. Debería. Pero resulta que, claro, evidentemente, las comunidades actuales, la realidad, guste o no guste, tienen a unos contribuyentes, tienen a unos tal. ¿Se puede buscar una solución intermedia? Claro que sí, se puede buscar una solución intermedia. Tú puedes poner una migración completamente abierta, sin acceso, por ejemplo, al estado de bienestar. ¿Hay estados de bienestar? ¿Nos gustan los estados de bienestar? No. Pero la cuestión es que los hay. Y la cuestión es que cuando tienes un estado de bienestar y habilitas la migración libre, la población nativa puede fragmentarse políticamente y pelearse. ¿Qué es lo que decía Ludwig von Mises con el tema de la educación? Lo que decía Ludwig von Mises con el tema de la educación es: la educación privada es una máquina de fragmentar y generar... La educación pública, perdón, es una máquina de fragmentar... Esto fue freudiano, ¿eh? La educación pública... La educación pública es una máquina de generar odio, porque obviamente tiene un tema y a las minorías las excluye, y fragmentación y división, violencia. Pues esto es igual, ¿no? Yo creo que se pueden encontrar mecanismos intermedios, tener un mercado completamente abierto para la migración libre, pero evidentemente que los privilegios que para bien o para mal existen representen un coste para los que llegan, ¿no? No que sea como una barra libre, que desafortunadamente además luego ese instrumento, esa cuestión la capitaliza la extrema derecha en el ámbito electoral, y que luego... Bueno, ¿Pero tú no te has enterado que en España no hay extrema derecha? Nadie se quiere autoadjudicarse... Esto no es una cuestión solo de España, es una cuestión en realidad de todo país que tenga estado de bienestar. O sea, de todo país que tenga estado de bienestar, al introducirse migrantes con menos renta en busca de oportunidades. Yo he sido emigrante 10 años y he salido del país porque en mi país no había oportunidades laborales, y salvo el empleo, que ya en sí mismo representó en aquel momento de mi vida una súper oportunidad, todo lo demás no lo tuve que buscar yo, ¿no? Mi seguro de sanidad privada, mi colegio privado para mis hijos. Entonces, en ese sentido, se puede idear una, digamos, arquitectura institucional a medio camino entre una libertad migratoria y obviamente no generar, entre comillas, polarización y fragmentación al interior de la sociedad. A ver, ayudan. Yo, primero, aclarar de qué estamos hablando, porque mucha gente dice, no, si yo estoy a favor de la inmigración, pero solo de la legal. Sí.
estamos hablando de cuál debería ser legal y cuál no debería ser legal. Está muy claro que podemos poner trabas legales hasta el infinito, de manera que cualquier inmigración sea legal. Sea legal o que toda sea legal, de cualquier accidente. Entonces, la cuestión es cuál debe ser y cuál no. Entonces, ¿cabe restringir la entrada en una propiedad privada? Por supuesto, si lo que caracteriza la propiedad privada es la capacidad de excluir a otros para que no entren. Ahora, justamente si estamos diciendo que el Estado no es un propietario legítimo del territorio y además estamos diciendo que el Estado engloba dentro de sí mismo comunidades muy dispersas y muy dispares que no tienen una voluntad compartida y que no han cedido su soberanía sobre sus propiedades, que sí son suyas, a ningún Estado, legitimar al Estado para que establezca restricciones arbitrarias de quién puede entrar o quién puede salir, más allá de la invitación que hagan los propietarios legítimos sobre su propiedad de su entorno, es otorgarle al Estado un poder que no debería tener. Yo, como política migratoria, creo que más allá de establecer unas normas simétricas para todos, para los de dentro y para los de fuera, es decir, usted no puede matar, usted no puede robar, usted no puede incumplir los contratos, usted no puede acampar en los espacios públicos, usted no puede destruir los espacios públicos, usted no puede ocupar viviendas, usted no puede machacar a la mujer por ser mujer. Más allá de eso, que es aplicable tanto a los de fuera como a los de dentro, no hay justificación para, en los estados actuales, restringir la inmigración. Si estuviéramos en Ancaplandia, evidentemente cada comunidad de libre asociación podría decir aquí no entra gente de fuera, sino, pero no estamos ahí y ni siquiera cabe presuponer que esa es la preferencia de las personas. En mi comunidad de vecinos no necesito pedir permiso al presidente de la comunidad para que puedan venir amigos a mi casa. Hay libre entrada porque no hemos cedido a la comunidad de vecinos el poder para decidir quién entra y quién sale. Por tanto, incluso si vamos a un tema de presunciones, ¿qué querríamos la gente que sucediera? La presunción no es a restringir radicalmente la entrada de terceros. Dani. Por un lado creo que hay, aunque estoy de acuerdo en determinadas cosas dentro de la conversación, pero veo que hay como una especie de contradicción. Por un lado se dice, aunque no estemos en Ancaplandia, como si fuera un rollo utópico, y luego se dice también, no vamos a hablar del Estado tal como es ahora, es decir, de la realidad, sí. Pero por otro lado estáis hablando de lo que hay que hacer. ¿Cómo? Yo te he preguntado tu opinión. No, es una acusación. Me estoy refiriendo a que se está hablando también en términos utópicos de cuál sería la inmigración en términos moralmente más adecuados. Dani, ¿tú no crees que hay un problema real ahora mismo en Europa respecto a...? Vale, pues correcto. ¿Se puede solucionar? No, lo que quiero decir es que eso también es un tema en el momento actual en términos utópicos y no utópicos. En términos de ideal, de que estamos estableciendo cuál sería la segunda mejor opción. Por lo tanto, no tiene, en términos cualitativamente, diferencia con el resto de cuestiones relacionadas con la legitimidad o ilegitimidad del Estado. Es decir, no es una cuestión de realismo o falta de realismo. Ahora bien, en el mundo real yo podría estar, en parte, estoy bastante de acuerdo con lo que dice Rayo, en el sentido de que, dado que el Estado ocupa un territorio de forma pública y hay gente diversa con características diversas, puede tener también opiniones diversas sobre cuál es el tipo de personas con las que le gustaría relacionarse. Entonces podría tener distintos tipos de preferencias sobre la inmigración que quiera recibir. El problema es que la decisión que se va a adoptar va a ser una decisión en bloque para todo el mundo. Y eso implica que va a haber gente, mucha gente probablemente, que no va a estar de acuerdo con lo que va a pasar. Y eso es un problema inherente del Estado. No se puede solucionar a través de una decisión política estatal. Por lo tanto, no hay una decisión de esas que sea una decisión óptima. En parte, yo creo que si se quiere hablar de, por ejemplo, los problemas que se suelen hablar de problemas de tipo cultural, pues puede ser que en determinadas situaciones, si tienes una determinada población culturalmente homogénea, incluir que venga inmigración de otros países con valores culturales diferentes puede provocar tensiones entre la población, a lo mejor, pero tampoco quiere decir que por eso todos los que vienen de fuera a lo mejor traen mejores valores que los que tenemos aquí. Claro, me encanta que haya sacado, perdón. Sí, por poner un contraejemplo, que también a veces no lo relacionamos, en una población culturalmente homogénea, a lo mejor genera tensiones internas
importar determinados bienes de fuera, como novela erótica, por ejemplo, puede decir esta población culturalmente homogénea. Estás trayendo los libros del diablo a nuestra comunidad. Eso es bastante realista. Habría que prohibir la importación de bienes y servicios por el hecho de que determinados bienes puedan culturalmente impactar. Por eso me encanta que saquéis este tema porque se relaciona con el tema del multiculturalismo, con las ofensas, entre comillas, y la sensibilidad frente a esas ofensas culturales, ves que me ofende tu presencia, ¿no? Este tipo de cosas, los snowflakes, y le voy a robar, con su permiso, le voy a robar a Paco Capella su pregunta. Paco Capella, para quien no lo conozca, es el aguijón del Instituto Juan de Mariana, que siempre hace la pregunta. Se espera al final y hace la pregunta. Yo sé que me la ha querido porque debe tener otra todavía más, pero es una pregunta buena, es decir, cuando se habla del liberalismo, se habla siempre de libertad y responsabilidad y de tolerancia. Entonces, unos hacen más hincapié en libertad y responsabilidad y menos en tolerancia, y otros, la parte más progre, hace más hincapié en tolerancia, libertad y tolerancia, y menos en responsabilidad. De lo que estáis hablando vosotros, que es qué pasa cuando dejamos solamente que vengan inmigrantes de nuestra cultura, ¿dónde queda la tolerancia en este problema, no solamente de la inmigración, sino de la convivencia, ¿no? en una sociedad liberal? ¿Dónde queda, cómo situamos la libertad, la responsabilidad y la tolerancia? ¿Empiezas tú? Sí. Bueno, una cuestión aquí que puede ser importante para debatir es que el tradicionalismo lo que puede criticar del liberalismo es que el liberalismo opta por la libertad de elección, por libertad de elección, o sea, por ser como un fin en sí mismo, ¿no? Sin tener en cuenta las consecuencias de esa libertad, a qué da lugar esa libertad. Y claro, y el tradicionalismo ahí lo que sitúa es que lo bueno, hay que elegir, pero lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo que estaría inserto en una tradición, en valores que hemos ido heredando de la costumbre o de la propia religión, ¿no? Entonces, en ese sentido... ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque creo que no he terminado de enterarme. Lo que tú dices es que el estilo bueno, ¿definido por quién? Claro, en ese tipo de pensamiento lo que se reivindica es un bien concreto. Un bien concreto que sería inserto en esa tradición que hemos heredado y que de alguna manera también impregnada por unos valores religiosos. Pero, por por estar en este debate que me parece muy interesante, las tradiciones también pueden ser tradiciones que promuevan la explotación, la violación de derechos... bueno, no cualquier tradición, claro. Yo en este caso... Claro, pero entonces, si tú dices, no podemos determinar qué es lo bueno y qué es lo malo, tiene que determinarlo la tradición, porque no somos suficientemente omniscientes como para discriminar qué conocimiento es mejor o peor. Claro, al final también hay distintas tradiciones en competencia y como dices la mía es mejor que la de la otra. Claro, porque yo lo que reivindico es que no cabe un relativismo en determinadas cuestiones. Por ejemplo, este es un tema... ¿Eso está reñido con la tolerancia? Bueno, pues, por ejemplo, la tolerancia con el aborto, yo sí considero que está reñido, ¿no? Y el aborto es una cuestión bastante importante. Hay 100.000 abortos al año, que puede ser incluso más importante que los impuestos. Y claro, ahí sí que hay que posicionarse. Pero eso es una cuestión de cómo defines y desde cuándo defines la esfera de derechos individuales. Yo no dejaría el aborto a una cuestión de tolerancia o de intolerancia. Si tú consideras que la persona empieza desde la concepción, el aborto es un asesinato. Entonces, tú no vas a decir que eres tolerante con el asesinato. Entonces, no lo pondría en el plano de la tolerancia o de la intolerancia. En el plano de la intolerancia o la intolerancia pondría, por ejemplo, el consumo de drogas. ¿Eres tolerante o intolerante con la gente que consume drogas? Y puede ser tolerante en dos sentidos. ¿Se lo voy a evitar por la fuerza? Es decir, ¿soy tan intolerante que voy a utilizar la fuerza contra ellos? ¿O no voy a utilizar la fuerza contra ti y además soy relativamente indiferente hacia que tú las pecados no deben ¿Puedo estar añadir prohibidos? un ejemplo, otro ejemplo? La homosexualidad, por ejemplo. Probablemente no entra en una tradición concreta, si creo que es a la que te estás refiriendo. ¿Hay que ser intolerante a ese respecto o no? Bueno, no meter en el mismo saco el acabar con la vida de un ser humano. No, estoy hablando de un ejemplo parecido de las drogas. Yo quiero opinar sobre eso. Yo también. ¿Alguien más quiere opinar? A mojarse, sí. Si alguien quiere opinar, voy a dar palabras ahora, porque por eso tengo espacio. Yo, en torno a la tolerancia, dice una idea que no me gusta.
A mí yo la única tolerancia que entiendo es la que hay a la lactosa. La idea de tolerancia, o bien, se identifica con no andes a golpes con los demás, el cual ahí yo sí estoy de acuerdo, pero viene siendo la no agresión, la esfera de los derechos de propiedad, y luego, o con otra que normalmente se quiere mezclar, que es tienes que estar de acuerdo y estar contento y alegre con todas las ideas que aparecen. No imponer por la fuerza. No imponer por la fuerza. Yo no digo tu punto de vista. No estoy diciendo lo que estás diciendo. No. Yo creo que el concepto de tolerancia... que hay muchas veces... Son dos posibles estoy definiendo porque yo estoy preguntando. No, el concepto de tolerancia... Paco, por favor, ¿cuál es el concepto de tolerancia al que te referías? Precisamente no pretender prohibir cosas que hacen personas en su ámbito, digamos, privado legítimo y que no prohibir cosas que hacen personas yo no he hablado, por poner una pregunta clara, ¿un homófobo que no quiera prohibir la homosexualidad es tolerante o no? Un homófobo que no quiera... Que no la quiera prohibir. Que no la quiera prohibir. Desde mi punto de vista es respetuoso con los derechos de propiedad, pero no es tolerante. Y yo creo que eso es legítimo. Yo entiendo la tolerancia de manera distinta. Yo creo que la tolerancia tiene que ver con resolver de manera pacífica cuestiones que no te gustan. Claro, al final el tolerante asume que no le gusta y que no está de acuerdo con el modelo de sociedad, pero no pretende participar de un conflicto y no pretende participar de un conflicto y es tolerante porque respeta los derechos de propiedad del otro. Pero la tolerancia no implica en ningún caso aceptación. Tolerancia es interactuar con aquello que no me gusta. Y una sociedad civilizada tiene, desde mi punto de vista, que ser tolerante, porque una sociedad civilizada, siempre y cuando aquel que no me gusta o que expresa algo que a mí no me gusta respeta mi propiedad, obviamente no está infligiéndome daño y por tanto tengo que cooperar en el mercado. Sí, pero entonces ese concepto supera. Si tú te estás refiriendo con tolerancia a la defensa de los derechos de propiedad, ¿para qué metemos otro concepto nuevo? No, pero es que claro, no, es que hay comunidades, es que desafortunadamente, y aquí yo creo que volvemos al problema originario, desafortunadamente nuestras sociedades, fruto del desarrollo de los estados, no son sociedades en las cuales la propiedad es privada. Hay espacios de interacción, hay espacios en las cuales la propiedad es del Estado, la calle es del Estado. Entonces, cuando estás en la calle hay comunidades que dicen, yo no quiero ver... Pero ahora entonces estás utilizando tolerancia en segundo término, en segundo sentido. No, esto, a ver, al director, totalmente, al director, yo he dicho, ¿quién manda aquí la pelirroja? El director del Instituto Juan de Mariana debería organizar con las mismas personas un debate, me ofrezco voluntaria para volver a moderar, no sobre todas estas cosas que estamos hablando, porque me parece que da mucho de sí, pero antes de terminar, pues quiero cumplir mi promesa de... Sí, perdón. Quiero saber si hay alguien del público que tiene preguntas, que tienen que ser contestadas tipo relámpago, ¿vale? Adelante. Yo querría saber... Todas a la vez. Venga. Yo querría saber si bajo vuestra concepción moral de la libertad tienen cabida los derechos de los animales no humanos. ¿Qué más? Creo... Rápido. ¿Sí? No. Rápido. No, depende de la comunidad política en la que estés. Bien, más. A mí me gusta el churrasco. Por favor, aquí hay una persona que está haciendo una pregunta. Yo tengo dos preguntas. No, una y rápido. Bueno, entonces, en referencia a la viabilidad de financiar el Estado de forma voluntaria. Es decir, no solo se tiene que plantear la anarquía o se tiene que plantear los impuestos. ¿Cuál es la pregunta? Es decir, al fin y al cabo es si veis viable que un Estado se pueda financiar de forma voluntaria. No. Un Estado no. Un Estado no, otra forma de gobierno sí. Yo estaría de acuerdo, ya no sería un Estado tal como lo conocemos. Claro, no. De hecho es lo que dice un pensador que no es exactamente anarcocapitalista, que es Gottlieb. No, fin. Yo me defino como geolibertario. Mi pregunta es, ¿no creen que igual que la base del Estado es la coacción y la violencia,
la base de la propiedad privada del suelo también es la coacción y la violencia. No la propiedad privada de algo que se ha construido, pero la propiedad del suelo. Puedo decir que la base de la defensa personal es la coacción y violencia sobre quien te agrede. Es decir, si la propiedad del suelo es legítimamente adquirida, no hay legítima defensa de lo que está adquirido. Claro que puse una valla. Sí, ¿Tú también eres un pero hay una diferencia entre... Ni era suyo ni de los demás. Hay una diferencia entre violencia agresiva y violencia defensiva. Los libertarios realmente diferencian entre la violencia, que es legítima, que es justificable, y la que no lo es. Va a haber dos preguntas más y No fuera. solo eso, Ya. sobre ese tema que es muy interesante, los estudios de propiedad informal de Hernando de Soto y todos los que le siguieron evidencian con claridad que la propiedad se respeta por la comunidad. Cuando hay asentamientos, por ejemplo, después de zonas de terremotos y tal, y se construyen barrios informales, se evidencian dos cosas. Una, que la propiedad se respeta, que hay derecho predial, hay herencias, hay alquileres. Sí, en ausencia de Estado, hay herencias, hay alquileres, e incluso hay espacios públicos para jugar al fútbol. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. A ver, que estamos terminando ya. Siguiente pregunta. ¿No creéis que la sociedad liberal corre el riesgo de implosionar a raíz de este multiculturalismo que permite la existencia de subculturas manifiestamente antiliberales dentro de esa sociedad liberal? Toma. Sí. Claro que sí, y por eso la batalla de las ideas. Pero no solo el multiculturalismo, también si toleras que la gente lea Marx puede implosionar la sociedad liberal, pero no por eso vas a prohibir la lectura. No, leer a Marx te hace antimarxista inmediatamente. Depende de lo inteligente que sea. Venga, dos preguntas más. Ya. Bajo vuestro punto de vista, ¿en qué momento de su vida creéis que una persona debe adquirir la libertad individual? ¿En el momento de nacer o justo cuando se concibe? Bien. Desde luego cuando nace, no. O sea, te refieres a la libertad individual como derecho a la vida, entiendo, porque desde luego cuando se nace, desde mi punto de vista, no. Desde antes. Muchísimo antes. No, mucho antes. ¿Pero cuándo? Eso ya... Yo estoy de acuerdo con esta idea. El problema es como ante la dificultad, que es básicamente la postura de la Iglesia Católica, es ante la dificultad de poder establecer de forma clara y coherente cuál es el momento en el que adquiere el derecho, el momento de la concepción, que es el momento lógicamente menos contradictorio. Yo tengo una continuación a la pregunta de Irune, porque ella pregunta de los animales y yo de los robots. ¿Qué vamos a hacer con los derechos humanos de los robots? Porque si no los respetamos ahora, en 20 años ellos no van a respetar los derechos humanos nuestros. Bueno, es que ahí depende cuál sea tu concepción para legitimar el derecho. Como mi concepción para legitimar el derecho es la capacidad de agencia y la capacidad de realizar planes que desarrollar los robots que sean autónomos e inteligentes para entender las acciones que realizan, desde luego deberían tener derecho. Yo tengo un microondas, ¿tiene derecho? La Moulinex, o la olla, estoy esclavizando al microondas. ¿Qué plan de acción tiene el microondas? Vamos a respetar el derecho de propiedad del tiempo. Tenemos ahí a Víctor Santana que está ya amenazando con la excomunión porque hay ahora mismo tres eventos en la primera planta y sé que está Juan Castañeda en la sala Henry Francis. Os recomiendo que subáis. Antes de nada, darle un aplauso a estos señores.